Bueno, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 11. Me gusta que nos llevemos hoy este capítulo, que lo vamos a estudiar de manera exegética, es decir, versículo por versículo. Mira lo que dice el texto. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Hermanos, a pesar de que existan discrepancias, escuche bien, discrepancias en las diferentes escuelas teológicas evangélicas acerca de los tiempos del fin, porque ustedes saben que una de las cosas buenas que tienen las denominaciones es que las diferentes denominaciones evangélicas han huido del dogma católico. ¿Dicen amén? Ya hablamos de eso. Dios propició que no estemos bajo un dogma papal, bajo un dogma católico, donde se nos exija que creamos lo que alguien dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, ya no vivimos bajo el dogma papal. Con la reforma luterana, Dios permitió que se levantara este movimiento protestante y permitió las denominaciones. La gente quiere que haya una sola denominación en el mundo. Eso no es de Dios. ¿Dicen amén? No es de Dios. Ya Dios permitió que se levantara el movimiento protestante después de 1300 años, 13 siglos del dogma católico, la misa dada en latín, la gente sin entender en su lengua autóctona el mensaje de salvación. Era un error garrafal. Parecía que la Iglesia Católica, que era producto de este hombre de pecado, de este hijo de maldición que se metió en el curso de la historia dentro de la iglesia, generó el papado, la Iglesia Católica, y por poco no existe más la iglesia.
parecía que estaba desaparecida. ¿Dicen amén? Hubo un momento en la historia que parecía que ya no había iglesia. Era el dogma papal, las cruzadas, la persecución, como ustedes la han leído, todo el medioevo. ¿Dicen amén? ¡Qué lucha! Pero hay algo maravilloso que tiene la iglesia. Escucha bien. La marcha de la iglesia es una marcha paradójica. Diga conmigo, paradójica. ¿Por qué es una marcha paradójica? Porque la gente no entiende que el cuerpo de la iglesia es débil, es humano. El cuerpo de la iglesia es limitado, pero la iglesia tiene una cabeza que es divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yanita. La iglesia tiene una cabeza que es ¿cómo? Divina. Y es la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Si es el cuerpo de Cristo, ¿qué Cristo es de la iglesia? La cabeza es divina, el cuerpo es humano, el cuerpo es limitado, el cuerpo flaquea, pero la cabeza de la iglesia es infalible, es divina, y fue la cabeza que dijo: yo edificaré mi iglesia. No Pedro, dicen amén. No es Pedro el que edificó la iglesia, no es Pedro la piedra angular donde la iglesia se edificó. ¿Quién es la piedra sobre la cual la iglesia se edificó? Jesucristo. Aleluya. ¿Dicen amén? Estábamos animadísimos el domingo pasado, Carlito y yo. Y cuando estás, hoy vamos a ver algo lindo. Cuando estás en el Señor, te anima la palabra del Señor. Pone fuego en ti. Y la cabeza, que es Jesucristo, que dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edificará la iglesia? Cristo dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No habrá hombre, no habrá hijo de pecado, no habrá hombre de pecado, hijo de maldición, no habrá anticristo, no habrá serpiente, no habrá dragón, no habrá nada que pueda destruir la iglesia, porque Cristo es vencedor sobre cualquier rival. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando parecía imposible, surge un mismo monje católico. Ustedes saben que es una lucha contra la verdad y la mentira. Y el argumento humano y el dogma papal y las tradiciones que ya se habían metido dentro de la iglesia al mismo nivel que la revelación bíblica, pues se decía que la tradición de la iglesia tenía el mismo lugar y nivel que tenía las Sagradas Escrituras. Y eso era un error garrafal. Por eso surge Martín Lutero, y leyendo como monje católico las Escrituras se dio cuenta del error. Mire con lo que hace Dios. Dentro de la misma iglesia católica, un monje católico le dio por leer la Biblia no en latín, sino en su propio idioma. ¡Aleluya! Y cuando la palabra de Dios se abre, aparece la luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces se dio cuenta que la sola Escritura, la sola palabra de Dios, la autoridad de la iglesia, la autoridad de la verdad, reposa en la palabra de Dios. Ese es el patrimonio doctrinal de la iglesia, que no es propio de ninguna denominación ni de ningún hombre. La verdad no está, la verdad absoluta, el patrimonio doctrinal no está en una denominación. Por eso, si no nos hacemos sectarios, nosotros somos los únicos. No, los bautistas creemos que los pentecostales son salvos. ¿Cuántos dicen amén? Que los metodistas son salvos y que otras denominaciones son salvas. Hay discrepancias en algunas creencias. ¿Por qué? Porque la teología es la asimilación progresiva de la revelación. ¿Dicen amén? Progresiva, se va analizando, se va revisando, pero toda la verdad está como un todo aquí. Así como en el mundo natural, toda la verdad científica está como un todo allí, pero los científicos la van asimilando progresivamente. ¿Dicen amén? ¿Cómo van asimilando la medicina para cada enfermedad? Se va asimilando y descubriendo, pero todo estaba ahí desde el principio. Todo lo que tenemos como medicina en el corredor de la historia ha estado ahí siempre. ¿Dicen amén? Pero ¿cómo se va asimilando? Progresivamente. Del mismo modo, toda la verdad y toda la revelación está aquí. Pero el ojo, el corazón del teólogo lo va asimilando como progresivamente.
mente. Como decía Martín Lutero, es la humildad, es la oración, es la meditación lo que hace al teólogo. Y a veces, como el teólogo es humano, se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Y en las verdades no cardinales hay discrepancias, hay diversidad de criterios, pero en las cosas fundamentales las denominaciones evangélicas están unidas. Y hay una verdad que sostienen todas las escuelas escatológicas. No importa que algunos crean que el milenio es primero y luego viene Cristo. Algunos que creen que primero es Cristo y luego viene un milenio. Otros creen que el milenio es simbólico. Otros que es literal. Pero lo que todo el mundo sabe es que hay una segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene otra vez? Todo el mundo sostiene que Cristo viene otra vez. Y todo el mundo sostiene por la revelación de la palabra que la iglesia tiene que estar preparada para que cuando Cristo venga. ¿Dicen amén o no? No importa que tú creas, pero ¿crees que Cristo viene? Sí, Él viene otra vez. ¿Crees que hay que estar preparado para que cuando venga Cristo? Sí, hay que estar preparado. Dice que Él viene a recoger una iglesia, ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Aleluya. Y otra cosa es importante. Dice que Cristo va a venir en un día común. Diga un día común. Puede ser cualquier día. Dice que algunos estarán trabajando, otros se estarán casando por la diversidad de horarios. Hay países donde hay el día de boda, hay otro que está en el molino, otro va a estar durmiendo. Cristo puede venir en cualquier momento, en un día corriente. Hoy puede venir el Señor. Aleluya. Y dice que será su venida como un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos. Y hay que estar listo porque Cristo viene otra vez. ¿Dicen amén o no? Teniendo esa verdad cardinal, vámonos al capítulo 4 de Apocalipsis, teniendo esa verdad, para ver algo interesante como iglesia. Una de las cosas que debemos entender para dimensionar la realidad de la iglesia es qué es la iglesia, cómo lo ve la palabra de Dios. Y Apocalipsis se escribe con esa función. Apocalipsis no es una historia escrita de antemano. Algunas veces la gente va a leer Apocalipsis y cree que es una sucesión de hechos, hablando de una historia de antemano de todo lo que va a suceder en el porvenir. No. Apocalipsis no es una historia consecutiva de hechos contada como historia de antemano. Apocalipsis lo que hace es hablar de los hechos fundamentales en la guerra que tiene el reino de Dios o la iglesia con los reinos de este mundo, para ubicar al creyente en la historia. No es una historia contada de antemano. No es que empieza en el capítulo 1 y te va a hablar de todo lo que va a suceder. Lo que hace es el Señor, lo que hace es el Espíritu Santo hablarle a su iglesia de los hechos fundamentales, de las cosas que van a suceder en el corredor de la historia, en el enfrentamiento entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, para que la iglesia esté ubicada. ¿Dicen amén? Siendo así, el capítulo 4 nos habla de la esencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se mueve la iglesia? ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia en este mundo? ¿Cómo ha de comportarse? Y el apóstol Juan, mire cómo comienza el capítulo 4, versículo 1. Yo voy a hacer un estudio exegético hoy. Rapidito, vamos a estar pasando hasta donde lleguemos versículo por versículo. Dices, después de esto miré. ¿Después de qué? El apóstol Juan ha escrito capítulo 2 y capítulo 3 y es el mensaje a las 7 iglesias. ¿Dicen amén? Está hablando de las cosas que son y habla del mensaje a las 7 iglesias. Y dice ahora, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerden que ese no es el cielo de la morada de Dios. Ese es el cielo, esa es la expresión cósmica donde se está proyectando la visión que está recibiendo Juan. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, que en el capítulo 2 y 3 es la voz del Señor Jesucristo, dice, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de esta. ¿Qué cosas sucederán después de esta? Después del capítulo 2 y después del capítulo 3, que habla acerca de la iglesia, del comportamiento, de cómo Jesús, que es el caminante perfecto en medio de la iglesia, el testigo fiel, el que todo lo ve. Jesús conoce a su iglesia, está continuamente en contacto con ella. No hemos predicado el capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias. Ya dijimos que lo haremos después. Pero en esos dos capítulos Jesús le habla a la iglesia como el caminante en medio de su iglesia, que lo conoce todo. Él conoce, sabe cómo vive su iglesia, no vive ausente de su realidad. Ahora, en este capítulo 4 dice, después de esto, dice, sube acá y yo te mostraré. El versículo 1 dice, vi una puerta en el cielo y la primera voz que habló conmigo, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 1. ¿Qué cosas sucederán después de esta? Después del mensaje a las iglesias, de cómo debe comportarse, de cómo el Señor la ve, de cómo la corrige, de cómo la orienta. Ahora va a hablar de cómo el Mesías, el Señor Jesucristo, va a ejercer su reinado en este mundo en medio de su iglesia. ¿Cómo va el Señor como Mesías, como Rey, aquel que murió y resucitó y fue ascendido a los cielos? ¿Cómo va a reinar en este mundo? ¿Cómo va a estar en medio de su iglesia, en medio del corredor de la historia, ejerciendo su papel como el Mesías Rey? Y ahora dice el versículo 2, y al instante, hablando de lo porvenir, es decir, de la expresión del Mesías, de su gobierno, de cómo va a reinar en medio de la iglesia en este mundo, dice, y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, versículo 2, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué dice? Uno sentado. Esto es vital. Miren cómo comienza la visión de Juan. La visión de Juan es interesante. Jesús le dice, te mostraré las cosas que han de venir, las cosas que sucederán después de estas. Y lo primero que dice Juan es, al instante yo estaba, ¿dónde? En el Espíritu. Acuérdense que la Biblia habla de un hombre carnal. Acuérdense que la Biblia habla de un hombre de pecado, de un hijo de perdición. Ese hombre de pecado se pierde porque ese hombre no ve el reino de Dios. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Una vez Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué Jesús le dice? Yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo llega de noche, mira a Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú has venido de Dios como maestro. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Jesús lo mira siendo un maestro de la ley, un conocedor, un religioso con crédito en Israel. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, que si tú no nacieres de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y si tú no naces del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Ustedes saben lo que pasó. Nicodemo le dice, ¿cómo yo puedo nacer otra vez? Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y nacer. Hablando de un nacimiento natural. Y Jesús le dice, no, tú tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque para ver el reino tú tienes que estar en el Espíritu. Para entrar en el reino de Dios tú tienes que estar en el Espíritu. Hay gente que está en la iglesia, viene a la iglesia, tiene Biblia, pero no ve el reino de Dios. Y tú no puedes ver a Cristo gobernando, sentado en un trono. Tú no puedes ver al Rey de la Gloria. Tú no puedes ver las promesas de Dios y creer en la grandilocuencia de su poder si tú no estás en el Espíritu. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y la mente carnal, ¿qué dice? No discierne las cosas que son espirituales, porque no se pueden sujetar a Dios, ni tampoco puede. Una mente carnal, un hombre de pecado, un hijo de perdición, no puede ver el reino de Dios. Recuerden que a Jesús la gente lo conoce hasta la tumba.
¿Dicen amén o no? Ya lo dijimos el domingo antepasado. La gente tiene un conocimiento de Cristo histórico, del Cristo que murió, del Cristo que fue sepultado. Se recogen los anales de la historia, data la historia como antes de Cristo y después de Cristo. El Cristo histórico todo el mundo lo conoce. Hay más evidencia de la realidad de Cristo que de la realidad de toda la gente que conocemos por la historia. Hoy nosotros decimos Martí existió. Yo quiero decirte que hay más evidencia histórica, interna y externa que hablan de que Cristo es real que Martí fue real. Aleluya. De que Napoleón fue real. Todo el mundo, nadie que tenga una mente hoy racional puede negar la existencia de Jesús. Jesús fue real. Fue real su muerte. Nadie sobrevivió, jamás sobrevivió. Todo el mundo sabe que Jesús fue no solamente flagelado, no solamente su muerte fue cruenta como parte de lo que imponía el Imperio Romano en la crucifixión. Se ha recogido la historia de que fue crucificado de verdad. En los anales de la historia hay testimonios concretos por los historiadores como Josefo y otros de que fue crucificado. Pero también se sabe que nadie sobrevivió a la crucifixión. De modo que el testimonio de que Cristo resucitó es único. Aleluya. Y hay evidencia consistente desde el punto de vista racional, histórico, real, científico, que fue real su existencia, fue real su muerte y fue real su resurrección. Dicen amén a lo que hablamos. Sin embargo, el mundo lo conoció ¿hasta dónde? Hasta la tumba. Solo un grupo de 500 lo vio después que resucitó. Y Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, porque hace falta el Espíritu para ver el reino. ¿Cuántos dicen amén? Hace falta el Espíritu Santo para ver a Cristo. El que no tiene el Espíritu no puede ver a Cristo. Dice, si no tenéis el Espíritu de Cristo, ustedes no son de Él. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu el que da vida. Y desde el día en que creísteis, dice Pablo, oísteis y creísteis el mensaje de salvación, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. De modo que el día que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Y solo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usted puede tener la visión de un reino real. En este mundo que se ve, en este mundo de tiempo, dicen amén, y espacio, mientras vivimos en este mundo natural de espacio y tiempo, en el mundo de las cosas visibles y tangibles, hay un mundo que es invisible. Hay un mundo que no es tangible. Hay un mundo que no es oloro. No podemos llegar a ese mundo a través de nuestras terminales táctiles, a través de nuestra visión natural. Solo se puede ver ese reino como lo vio Esteban y a Cristo sentado en su trono cuando tú estás en el Espíritu. Aleluya. Por eso hay cosas que usted va a creer si está en el Espíritu. Hay cosas que usted va a ver si usted está en el Espíritu. Hay cosas que usted no va a ver si usted no está en el Espíritu. Hay cosas que usted va a entender de la Biblia si está en el Espíritu. Y hay cosas que por más que lea, solo será un libro histórico porque usted no está en el Espíritu. Y es el Espíritu el que escudriña toda la verdad de Dios y la revela a aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahora, esto es muy importante, hermano, porque uno de los problemas de la iglesia es que a veces dentro de la iglesia, como en el pueblo de Israel, escuche esto, si usted es cristiano, por eso usted va para el trabajo y está la cosa tremenda, y Washington dice, y Trump dice, la pregunta es, ¿tú sabes que hay otro reino? ¿Tú sabes que hay uno sentado en el trono? ¡Aleluya! Hay problema en Washington, pero no hay problema en los cielos. Tenemos un Padre en los cielos, tenemos a Cristo sentado en los cielos. La sede del reino de Dios no está en La Habana. La sede del reino de Dios no está en Washington. La sede del reino de Dios está en los cielos y Cristo está sentado en su trono.
Esa es la fe de la iglesia. Cuando usted va para el trabajo manejando, pero usted sabe que más que en el centro de trabajo, como están las relaciones de trabajo, las relaciones económicas, como están las relaciones internacionales, hay una voz del Espíritu que te dice, mira hacia arriba. No todo lo que está en la tierra es la expresión absoluta de lo existente. Hay un Dios más allá de lo que se ve. Hay un Cristo sentado, hay un Padre que te ama. Hay abundantes ángeles que acampan alrededor de los que le temen y defienden para la gloria del Señor a los hijos de Dios. Qué diferente es vivir así. Dice que Moisés caminaba como viendo al invisible. La gente no lo veía, pero él lo veía. Ustedes se acuerdan cuando Eliseo, el profeta, hay una multitud que está rodeando a Eliseo para tomarlo preso, y Eliseo está tranquilo. ¿Dicen amén? Y ahí está un ejército enorme rodeando la vida del profeta. Y el profeta va a ser totalmente tomado para ser muerto. Y Eliseo está tranquilo. Pero el siervo del profeta está inquieto. Porque en el marco de lo que se ve, tú ves un ejército. En el marco de lo que se ve, tú ves una fuerza contraria. Muchas veces en la vida del creyente, las cosas que se están moviendo a nuestro alrededor tienden a agitarnos, porque en el mundo de lo que se ve hay fuerzas contrarias. La Biblia dice potestades, hay poderes, hay huestes espirituales de maldad en contra de nuestra vida. Y ahí se está moviendo el mal. Aleluya. En tu casa, en tu trabajo, donde te mueves, en el mundo, y la gente dice, esto va para atrás. Pero Eliseo estaba tranquilo. Y Giesi le dice, pero Señor, yo te veo tranquilo, tú no ves la gente que está ahí. Y entonces Eliseo le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos a este. ¿Cuántos dicen? Ábrele los ojos a este para que él vea por qué yo estoy tranquilo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Aleluya! Y dice que al instante le fueron abiertos los ojos al criado y vio una multitud de ángeles alrededor del monte. Para ver eso hay que estar en el Espíritu. Por eso la iglesia tiene que andar en el Espíritu. Diga, andar en el Espíritu. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Estemos en conexión, en vínculo con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu el que da vida. ¿A través de qué ejercicios? Lo que aprendimos el domingo pasado. Si tú lees la Biblia diariamente y tú oras diariamente, porque el diablo te va a quitar el alimento de la vida espiritual. Recuerden los 3 enemigos de la vida espiritual: la distracción, dicen amén, la prisa, por la precariedad de la vida. No tengo tiempo. Dice Dios, si tú vienes a mi presencia, no venga con prisa, que yo no soy McDonald's. La gente quiere un Dios McDonald's, ya, bendíceme ya, dame ya. Dios dice, no, yo estoy más interesado en que tú seas bendición que en bendecirte. Oye, dije algo, no sé si lo cogiste bien. Dios está más interesado en que tú seas bendición que en bendecirte solamente. ¿Sabe lo que él le dijo a Abraham? Haré de ti, haré de ti una gran nación. Haré de ti, wow, una gran nación. Dice el Señor, no, pero todavía hay. Y te bendeciré. Aleluya. Pero dice más, engrandeceré tu nombre, Abraham. Y todo eso que voy a hacer es para que seas bendición. Porque lo más lindo no es una persona bendecida, es la persona que es bendición. Que donde tú llegas, tú bendices. Que donde tú llegas, tú cambias las cosas. Que cuando tú te relacionas, hay bendición en lo que haces. Aleluya, no es recibir algo de Dios, es que tú seas la bendición de Dios. No es lo que tú tengas, es lo que tú eres. ¿Cuántos quieren ser bendición? A lo mejor vas a perder la casa, pero tú sigues siendo bendición. Vas a tener pérdida de salud, pero sigue siendo una bendición. ¿Cuántos quisieran tener a Pablo hoy?
Dice que le salían como lágrimas, escamas de los ojos. Estaba enfermo de los ojos porque un día vio al Señor en todo su resplandor y gloria. Pablo era bajito, calvo, feo. ¿Dicen amén? Pero Pablo era una bendición. ¿Quién no quisiera tener a Pablo? Con los ojos, ciego, como sea, pero quiero a Pablo. ¡Aleluya! Con dinero, sin dinero, yo quiero a Pablo. Porque donde Pablo esté, hay bendición de Dios. Deja de estar pensando que la bendición está ligada a 3 kilos. Deja de estar pensando que la bendición está ligada a cualquier cosa material. No te ocupes en eso. Recibe la bendición, pero sé una bendición tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que Dios no le puede dar 3 kilos porque la cabeza se le va. ¿Dicen amén? Porque Dios desea que su siervo administre eso que te da y demuestre que tú puedes vivir cualquiera que sea tu situación. Tú puedes vivir cuando tienes, tú puedes vivir cuando no tienes. Tú eres la misma gente, tú eres una bendición. ¡Aleluya! Ahora, dice, y al instante yo estaba, ¿dónde? En el Espíritu. Y aquí un trono estaba establecido en el cielo, y en el trono diga, hay alguien sentado en el trono de la iglesia. Y ese que está sentado es el Padre y es el Hijo. En el capítulo 5 aparece que en el capítulo 4 es el Padre, pero luego aparece en el capítulo 5 alguien que viene y está sentado a la diestra del Padre, que es el Señor Jesucristo. Y es interesante la interacción entre el gobierno del Padre y el gobierno del Hijo, porque el Padre ha establecido que el que gobierna ahora es el Hijo. Por eso es el príncipe, el principado sobre su hombro. El que está llevando ahora sobre sus hombros el peso del reino de Dios es Jesús. La palabra príncipe, principado, significa regente, alguien que reina en lugar de otro. Y ahora el que está reinando en lugar del Padre, ¿quién es? El Hijo. Todo el poder se le ha dado al Hijo. Dice Pablo, hasta que todas las cosas sean restauradas, y entonces aquel que se le entregó el gobierno se lo va a entregar al que se lo entregó, al Padre, para que Dios sea el todo en todos. ¡Aleluya! Es necesario que Él reine hasta que todas las cosas ocupen su lugar. Y la voluntad del Padre es que el que manda en el cielo y en la tierra es el que murió por ti, el que murió por mí, el que nos lavó con su sangre, el que es Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador, es el que está mandando. Qué bueno que el que está mandando en el cielo no es Gabriel, no es Miguel, ni siquiera el Padre ahora. Dice el Padre, su Salvador. Humanos, el que murió por ustedes, el que se puso un traje de hombre arriba, una naturaleza humana, el que padeció, el que sabe lo que ustedes padecen, es el que tiene ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra. El que manda se llama Jesucristo. Hermano, usted sabe que yo no sé si eso te bendice a ti, porque a veces tú dices, ay, si yo pudiera hablar con Trump, qué encontronazo tuviera con Trump. Dicen amén. Ahí en Mar-a-Lago, imagínate que Trump te diga el fin de semana, oye, ven acá, y tú seas uno de los que está allí en Mar-a-Lago. Dice el Señor, no seas tonto. Necesitas estar en el Espíritu para que tú puedas ver a qué te invité. Tú no entras a Mar-a-Lago, pero tú entras delante del trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice que tenemos acceso, que tenemos entrada. Yo no sé si tú vives de ese privilegio, pero yo puedo entrar donde otros no pueden entrar. Y hallar, dice, pronto auxilio para las tribulaciones. Porque hay alguien que se puede compadecer de nosotros porque él mismo padeció. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el experimentado en quebranto. No hay problema humano, no hay situación humana por la que Jesús no pasó. Quien más entiende a los humanos es Jesucristo. No solo fue un Dios creador, sino que siendo creador se hizo criatura. Cristo conoce más del hombre que nadie en el cielo.
por creación y por experiencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos completos en Él. Ahora, hermano, fíjense que nada más estamos en el versículo 2. ¿Dicen amén? ¿Vieron la bendición del versículo 2? Porque esa es la idea de Apocalipsis, abrirte los ojos. Oye, que esto se va a poner malo. ¿Cómo malo si Cristo está en el trono? ¡Aleluya! Si el que está en el trono es bueno, esto se va a poner bueno. Y aunque se ponga malo, para nosotros estará bueno. Yo no sé si está gozándote en el Señor. Ahora, hermano, oye esto. Otra cosa más importante de tener visión del reino. Diga, visión del reino. Hay alguien que está sentado en el trono. Una de las cosas que dijimos el domingo pasado es que muchas veces la iglesia vive como vivía el pueblo de Israel, con una visión ausente. Escuche bien, visionando que hay ausencia de gobierno en la iglesia. Escuche, la iglesia, acuérdese que no es el templo. ¿Qué cosa es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Esto es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Y una de las cosas que pasa con la iglesia es que el rey es invisible. El que te gobierna es invisible. El que nos gobierna es invisible. Por eso es que dice el Señor, tienes que estar en el Espíritu. Porque si no, no ves al rey, no ves el reino. Y el pueblo de Israel, hubo un periodo que se le llama el periodo de los jueces. Diga jueces. ¿Sabe cómo termina ese periodo? Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían sin rey, sin gobernante. Por eso es que luego le piden a Samuel, ponnos un rey. Como todas las demás naciones, nosotros queremos uno, porque no vemos al rey. Y yo te pregunto ahora, ¿por qué no veían al rey? No estaban en el Espíritu. Se perdieron al Rey de los Reyes. ¡Aleluya! Aún David, que es un rey conforme al corazón de Dios, metió la pata. Porque dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero era falible. Usted sabe todo lo desastre que hizo David. Siendo el mejor, dicen amén. Porque no hay rey como nuestro Dios. No hay gobernante como nuestro Dios. Ahora, dijimos que el pueblo de Israel, hermano, eso es bueno, porque a veces tú vas a estar en la iglesia y como tú no ves policía, tú sabes que tú vas manejando y sale una persona ancianita, débil, pero tiene un traje de policía. ¿Dicen amén? Eso es una autoridad acreditada. Si tiene un traje de policía, está ancianito, tiene un bastón, pero si te hace así, ¿qué pasó? Tú no dices, pero este viejito, tú sabes que tienes que parar. Porque tú estás reconociendo en él, ¿qué cosa? Una autoridad acreditada. Sin embargo, te sale un tipo físico-culturista que sale del gimnasio con 20 pulgadas de bíceps, trapecio, y se para y te hace lo mismo. Con un pullover y un pantalón deportivo. ¿Y qué tú haces? ¿Tú sigues? Porque aunque estás fuerte, tú no eres ninguna autoridad para mí. Así es la iglesia cuando en la expresión invisible no reconoce que Cristo está gobernando su vida. La palabra Señor significa Kyrios. La gente dice, Él es mi Señor. Y hoy hay un sentimentalismo con Jesús, que hasta las canciones, yo te quiero, dice el Señor, yo sé que tú me quieres, yo te amo, yo sé que tú me amas. Señor, no me digas más, Señor, si no haces lo que yo te digo. Si hay un reino, hay un gobierno, hay una dirección, hay una autoridad, hay un orden divino. Hay una forma de vivir. Dice el apóstol Pablo que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero dice también el apóstol Pablo que ya no vivimos bajo el régimen, diga régimen. Usted sabe de los regímenes que hemos salido nosotros. Todo el mundo, patica, ¿para qué te tengo?
Hasta esto se está poniendo malo aquí. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? Para el reino de Dios. Hay gente que está diciendo, ¿y ahora para dónde vamos? Para el reino de Dios. ¡Aleluya! Por eso Jesús no quería ser rey de nadie que no fuera lavado y limpiado por su sangre. Nadie que no tuviera el Espíritu de Dios. Jesús quería ser rey. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Todo el mundo quería ser los reyes, ser nuestro rey. No, yo no voy a ser rey de ustedes. Si ustedes no tienen el Espíritu, ustedes no ven trono, ustedes no ven gobierno, ustedes no ven nada. Dentro de poco ustedes me van a matar. Porque están tan faltos de visión que habiendo hecho lo que he hecho y dicho lo que yo he dicho, ustedes me van a matar porque no ven el reino, porque no están en el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a lo que hablo? Entonces, la iglesia tiene que entender que hay un gobierno. Y el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Ese fue el ensayo primero que hizo Dios de un gobierno espiritual. La teocracia se ensayó en el Antiguo Testamento. Dios sacó al pueblo y lo primero que le puso, salieron de la libertad, salieron de la esclavitud, son libres. La verdadera libertad se condiciona bajo un orden. Y Dios le puso ley. Y dice Pablo, que es un fariseo, hablando de la ley en el capítulo 7 de Romanos, yo apruebo que la ley es buena. Diga, ley es buena. ¿La ley tiene algo de malo? Si la ley se sintetiza en amar a Dios y amar al prójimo. Los dos grandes mandamientos. Dice Pablo, la ley ¿cómo es? Buena. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, yo apruebo que la ley de Dios es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero yo soy carnal vendido al pecado. Miserable de mí. El hombre que no está transformado por el poder de Dios a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo y no tiene el Espíritu Santo, es un hombre que es carnal y vendido al pecado. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice en el versículo siguiente, más gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega como Señor a tu vida, por la fe, el Espíritu Santo viene. Y ahora dice el capítulo 8, más ninguna condenación hay para los que están. No hay condena. La ley mata, la ley condena. Pero para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Y dice Pablo, ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen nuevo de la gracia. Escucha, hay gente que cree que la vida cristiana es una bachata. Ya no estamos bajo la ley, hermano, pachanga. Ya no estamos bajo la ley. El viernes vamos para la discoteca y el domingo, bendito sea el Señor. Bajo el Espíritu es un régimen, es un gobierno. Ya no hay nadie que anda como le da la gana. Tú andas como te da la gana si tú no ves al Señor en tu vida. Y hermano, el que no está en el Espíritu, tú le puedes hablar en español, en inglés, en latín, en alemán. El tipo no oye. Entra por aquí, sale por ahí. Porque para ver el reino de Dios y la gloria de Dios, hay que estar en el Espíritu. Vibrando en la misma frecuencia con Él. Te reconozco como Señor de mi vida. ¡Aleluya! Señor, yo estoy rendido ante ti. Tú haces con mi vida lo que tú quieras. Te adoraré y entonces tu palabra se hace viva en mí. Y es mi GPS, diga mi GPS. Todo el que está en el Espíritu, la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Purifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo el que está en el Espíritu vive dirigido por lo que Dios dice en su palabra. Cuando te pones carnal, cuando desciendes del nivel de la vida espiritual, entonces no ves el reino, no ves el gobierno de Dios y empiezas a andar a tu manera, a tu forma y empiezas a levantar una actitud
rebelde, altiva, argumenta, Dios dice, pero yo digo, Dios piensa, pero yo pienso. No veo el gobierno de Dios, veo un vacío de poder. Y es peligroso. Oye lo que te voy a decir hoy. Parece sencillo, pero es lo más peligroso para un cristiano. Porque el cristianismo de hoy es muy empírico, muy emotivo, no es reflexivo para entender las verdades reveladas en la palabra. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando tú ves un vacío de poder, un vacío de reino, pasa lo que pasó con Israel. Israel, Dios lo saca. ¿Cuántos creen, hermano, que había suficiente evidencia de que un poder sobrenatural sacó a esta gente de Egipto? ¿Quién necesita más argumento y evidencia? ¿Cuántas plagas Dios mandó? 10 plagas. Cogió a un faraón y lo hundió en el mar. El mar se abrió. El Jordán se abrió. ¡Aleluya! A la presencia de Jehová se abrieron las aguas. Poder ver al rey, poder ver su reino, poder ver a Cristo. Le quitó todo el miedo a Esteban. Cuando lo apedreaban, digo, yo veo los cielos abiertos. ¿Qué me importan piedras? ¿Qué me importan fariseos? Yo veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ese salmista, yo dije, ¿cómo le fue revelado por el Espíritu? Hay un salmo, dice, ¿qué viste, mar, cuando te abriste? Y tú, Jordán, cuando te devolviste. Todo el mundo vio que el mar se abrió. Hay gente que no ve nada. Hay gente que el mar se abrió y lo único que le importa, vamos, corre, métete. Dicen amén. Pero hay otro que dice, pero ¿cómo se abrió esto? ¿Quién lo abrió? Hay alguien que vea el que lo está abriendo. Dicen amén. Y ese salmo es poderoso. Dice, ¿qué viste, mar, cuando te abriste? Y tú, Jordán, cuando te devolviste. Y entonces este salmista canta, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Qué vio? Su presencia. Cuando Dios aparece, cuando Dios está. Jesús dijo, escucha, iglesia, yo estaré con ustedes. Mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los mares se abrirán, los Jordanes se abrirán para que tú pases con tu pie en seco. ¡Aleluya! Pero hay que levantarse y estar en el Espíritu para poder ver eso. Porque hay gente que cree que no hay nada, que Cristo se murió, que no se ve nada. Esto está de madre. Está de padre, mi hermano. Un padre sentado en los cielos. Hay un Cristo que sabe todo lo que está pasando. ¡Aleluya! Eso es lo que pasó con Juan. Estoy preso, todo el mundo se murió. Y Cristo se aparece y dice, oye, Juancito, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Esto no se acaba. Se acaba cuando yo digo que se acaba. ¡Aleluya! Y ahora mira. Estoy en el versículo 2. ¿Dicen amén? ¿Cuánto creen que es poderosa la palabra? Amén. Para animarte, para abrirte los ojos. Para caminar con Él. Varias veces, no sé si lo nota, por eso Dios dice, miren el Antiguo Testamento, por eso Dios no quiere ser Señor, Cristo no quiere ser Señor de nadie que no está en el Espíritu, porque es un conflicto en carnal. El hombre carnal en la iglesia es más peligroso que el hombre natural. Escucha bien, la persona más peligrosa en la iglesia no es el inconverso que viene. Es el que dice que está convertido y es un carnal. ¿Quién es el carnal? El que no es dirigido por el Espíritu Santo. Es un carnal. Va a destruir el plan del que está gobernando porque no ve. Y siempre se vuelve destacado el que no ve que Dios está gobernando. Diga destacado. Cristiano destacado, yo le llamo. ¿Tú sabes quién es un destacado? Saúl. El pueblo está ahí, Saúl. El sacrificio llegó. Nos vamos a la guerra, Saúl. Saúl, Saúl, manda a la gente a la guerra. Pero hace falta, dice Dios,
que hay que ofrecer el sacrificio y lo tiene que ofrecer el profeta. Pero el profeta, ¿qué pasó? No llegaba. Y el pueblo empezó a decirle, oye, pero ¿tú eres rey o no eres rey? Oye, tu hermano, ¿tú eres el rey o no eres el rey? Porque si tú eres el rey, métele mano. ¿Tú tienes autoridad o no tienes autoridad? Siempre Dios te va a poner en ese mosaico. Siempre te va a probar el Señor. ¿Tú eres el Señor o yo soy el Señor de tu vida? ¿Y qué hizo Saúl? Yo voy a hacer el sacrificio. Yo no voy a quedar mal con el pueblo. Y vino el profeta y le dijo, Saúl, tú eras el menor de las tribus de tu pueblo y Dios te puso por rey. Se te olvidó que Él es el Rey de Reyes y que Él es el que reina en Israel. Y tú eres un moderador entre Israel y Él. Dios te desechó. Es que yo no lo veía. Tú no lo veías. Pero para yo ponerte rey, dice que el corazón de Saúl fue cambiado y estaba en el espíritu y profetizó. Tú sabes que hay un rey. El pueblo no lo sabe, pero tú lo sabes. Pero su vanidad, su altivez, dicen amén, se hizo destacado y ofreció el sacrificio. Y Dios dijo, ya tú no gobiernas más. Y tú sabes lo que pasó con el pueblo de Israel. Todo el tiempo el pueblo de Israel veía un vacío de autoridad. Y ya dijimos el domingo pasado que Moisés fue tan fiel a Dios que nunca se aprovechó de la falta de visión del pueblo, porque querían que él fuera el rey. Querían ponerlo como la autoridad máxima. Y siempre Moisés decía, vamos a esperar qué dice Jehová. Voy a consultar a Jehová. Si no se mueve la columna de nube, no nos movemos. Dios le dijo, el camino que yo quiero que tú vayas es el camino que queda frente al mar. Y todo el mundo, eso no tiene lógica, Moisés, eso no cuadra. A veces lo que Dios dice no te cuadra, a veces lo que Dios dice no te parece, pero si Dios dice que camine para frente al mar, camina para frente al mar. ¡Aleluya! Y ustedes saben que hubo un grupito que hizo una sedición, porque como Moisés no ocupaba ese lugar, Coré y otros empezaron a decir, nosotros vamos a gobernar aquí. ¿Qué hizo Dios? Ustedes conocen la historia. Moisés, ponte a la derecha, ustedes pónganse a la izquierda. La tierra se abrió, se lo comió a todos. De donde no se ve, hubo un poder que abrió la tierra y se lo tragó, para que todo el mundo sepa que aunque no se ve, Jehová gobierna sobre Israel. ¡Aleluya! Así el mundo se va a sorprender porque no ve. Y el mundo está a patas arriba porque no ve. Ustedes van a ver de dónde salen en este capítulo todas las ideologías porque no ven. Pero así como no se ve, en un abrir y cerrar de ojos aparecerá la señal del Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me gusta que la gente de Dios se encienda. Porque es tiempo de encenderse. Aleluya. Si no te pierdes, empiezas a mirar las cosas y te empiezas a volver destacado. Y ahora hay un grupo de cristianos destacados que no dejan a Dios obrar. Yo no sé, pero necesito una nueva season. ¿Qué season? Entonces el plan de Dios, como no ven a Dios, no ven el reino de Dios, muchas veces parece que Dios se tarda, parece. Pero Dios siempre llega a tiempo. El cristianismo empírico es un cristianismo emotivo y hace que la gente se vuelva destacada de arriba para abajo y de abajo para arriba. Cada quien andando en la luz de su propia mente, no oyen culto, no se conectan. Mira toda la gente que ustedes ven, no se detienen, no meditan, no rinden su corazón ante Dios. Carnales, aunque tengan Biblia y estén en la iglesia, carnales. ¡Aleluya!
Si somos cristianos y si somos hijos de Dios, es porque hemos sido lavados y transformados. Y es porque tenemos al Espíritu Santo. Y sabemos que aunque no se ve, hay alguien que está en el trono. Y yo lo adoro. Y lo reconozco como mi Señor y Salvador. Y sé que en mi vida reina el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estoy contento con Él, con lo que es su voluntad, porque es buena, es agradable y es perfecta. A veces hay más, a veces hay menos. A veces estamos en alegría de sobremesa, a veces en San Nicolás del Peladero. ¿Cuántos dicen amén? A veces muy sano, a veces enfermo. Pero Él es el mismo, diga el mismo. Ayer, hoy, Él reina. ¡Aleluya! Y yo le adoro. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes van a ver qué linda esa iglesia del capítulo 4 de Apocalipsis, que está en el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Hasta que venga Cristo, su iglesia que esté en el Espíritu. Si no, no ve como debe ver. Y empieza a pensar que el que está gobernando es Roma. Mira, hermano, ya Roma no existe. En los días de Juan era Roma y el imperio romano. Dice el Señor, pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sea Biden, sea Trump, sea Fidel, sean quienes sean, pasarán. Pero los que son del Señor, aleluya, serán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tendrán alas, ustedes lo van a ver en ese capítulo 4, alas como las águilas. Remontarán vuelo, alcanzarán sueños. Se realizará el propósito de Dios, porque hay alguien que está sentado en el trono y será como Él dice que será. ¡Aleluya! Salmo 114, 5. Mira lo que dice. Miren cómo este jovencito interpretó esta verdad y la hizo canción. Porque nosotros leemos que el pueblo pasó, pero él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hay que estar en el Espíritu para verlo. Dice, ¿qué tuviste, oh mar? ¿Dicen amén? ¿Qué qué? ¿Qué huiste? En la expresión más clara, ¿qué viste? Que tú huiste. Todo el mundo ve que el mar se separó. ¿Cómo se separó? ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo separarse? Hay mares en tu vida que te tratan de ahogar y asfixiar. Dios hará que huya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pasarás por el fuego, es lo que significa, y no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te ahogarán. Porque yo soy tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. Mi presencia va a estar contigo. Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué dice el 7? Oh monte, ¿por qué saltaste? ¿Y como qué? Como carnero. Los montes saltando como carneros. Y vosotros collados, ¿como qué? Como corderitos. El 7, mira lo que dice. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿A la presencia de quién? Del Dios de Jacob. Esa es la presencia todopoderosa que está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso. ¡Aleluya! Hay gente que te ve y dice, este es un muerto sin doliente. ¿Creen eso? Tú tienes un papá vivo. No somos huérfanos. Hay alguien invisible que está con nosotros. ¡Aleluya! Qué lindo andar en esa fe. ¿Cómo te levantas por la mañana? Diferente. Es el mejor suero que hay. ¡Aleluya! Yo no sé por lo que estás pasando, pero si Dios está contigo, ¿qué habrá que tú no puedas vencer?
no sé qué milagro, no sé qué necesidad necesita ser resuelta, pero el Cristo de la gloria, si tú has creído en Él y lo tienes como el Señor de tu vida, dice, oye, tranquilo, yo resuelvo el problema. El Señor está ahí, estará siempre ahí. Padre, gloria a tu nombre, alza tu mano. Bendice a todo presente en tu iglesia hoy. Confírmale tu nombre. Sea reprendida toda obra del infierno. Salga tu pueblo victorioso en cada prueba. Enciende nuestros corazones. Para nuestra prisa. Quita toda distracción. Apártanos de todo placer mundano. Para poder verte sentado en el trono, Señor. Para poder estar en el Espíritu. Porque es estando en el Espíritu donde contemplamos el esplendor de tu gloria. Es en el Espíritu donde podemos percibir tu presencia. Y todo temor huye ante tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y hay delicias a tu diestra para siempre. Y a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová el mar se abrirá. Los mares, Señor, envueltos en furia contra tu iglesia, se abrirán para que pasemos en seco. No nos ahogaremos. El fuego se apagará. Aleluya. Y no nos quemará. Llegaremos al otro lado, a tierra prometida, al sueño ideal dado por ti a nuestras vidas. Porque a tu presencia tus sueños se cumplen, Señor. Bendice a tu iglesia. Despiértanos. Sácanos del apuro. Haznos volver a la meditación que enciende fuego en el alma. Y haznos vibrar en la misma frecuencia de tu espíritu. Para ver que Cristo está vivo y que está sentado en el trono, gobernando y dirigiendo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice...